Capítulo 15. La ejecución romana. El suplicio de la cruz se aplicó con muchas variantes legales y de costumbre durante los siglos en que el poderío romano se constituye y extiende por todo el orbe entonces conocido. El más clásico, el más temido, el más célebre modo de condenar a muerte esclavos, rebeldes, asesinos y reos de lesa majestad, en una palabra, a grandes criminales, tanto comunes como políticos. La cruz se utiliza a lo largo y ancho de todo el territorio del imperio. Aparece en la historia de Roma en el momento en que las guerras púnicas, y especialmente la segunda, 219 a 211 a.C., pusieron en contacto dos civilizaciones. Roma, con el mundo plural, rico, ya decadente, y aunque en diversos grados y modos, refinado y bárbaro de la civilización fenicio-cartaginesa. La ferocidad y los terrores de aquella guerra, la angustia de Aníbal a la puerta, originó un profundo cambio de costumbres, del que vino a formar parte también una nueva manera de administrar justicia y de infligir la muerte. Tertuliano recuerda que Atilio Régulo aplicó inmediatamente y de buena gana la absurda novedad de la cruz. Desde entonces, y por lo menos durante 5 siglos, el suplicio de la cruz domina la escena de las ejecuciones romanas, y solo es abrogado oficialmente en los últimos años del Imperio Constantiniano. Año 330 después de Cristo. Así lo confirman escritores particularmente atentos al dato histórico, porque tenían plena conciencia de lo que esto significaba para la naciente cultura cristiana, que adoraba precisamente a un ajusticiado en la cruz. El civis romanus podía ser enviado a la cruz, solo por delitos de gravedad suprema, revuelta armada, deserción, espionaje, rebelión, pero también por falsificación de testamento. Para el resto, el riesgo se ampliaba hasta las lesiones causantes de invalidez, el plagio o la magia negra. Para los esclavos, el límite era sencillamente el arbitrio de su dueño. Infame, oprobiosa, cruelísima, son adjetivos cargados de horror en la lengua latina. Parece incluso que los escritores clásicamente mesurados no encontrasen palabras en estas circunstancias para describir el recuerdo que había quedado grabado en sus ojos. El ritual de la ejecución ha llegado a conocerse gracias a breves y descarnadas informaciones de este o de aquel escritor, a menudo, también gracias a textos teatrales. Recogiéndolas como un relato, podremos reconstruir la sucesión de los hechos. El lugar de la sentencia era generalmente la sede misma de la autoridad o sus inmediatas cercanías. El pórtico, el patio, la logia o balconada sobre la plaza, lugar por lo tanto, centralísimo, muy frecuentado, donde solía congregarse siempre mucha gente. La sentencia, que pronunciaba el cuestor, procurador o procónsul, era, por lo que se conoce, bastante breve y fatal ya en su acento. Ad crucem eundum est, listo para la cruz, palabras de Séneca y Petronio. El condenado era entregado así, literalmente, en manos de los carnífices, los carniceros. Desde aquel instante no existía derecho alguno, ni legal ni humano, al respeto de la persona. Ninguna dignidad ni piedad para el condenado, que era obligado a recorrer, en las condiciones que luego veremos, su vía crucis hasta el lugar de la ejecución. Era por lo general, un campo o una loma aislada, visible desde lejos, cerca de las grandes vías de comunicación. Siempre fuera de las murallas, por razones incluso de higiene social,
ya que allí se excavaban las fosas comunes de los esclavos y de los ajusticiados. En Roma, algunos hallazgos arqueológicos y algunas antiguas descripciones han fijado el sitio en la colina del Esquilino, entonces remoto y sin casas. Parte no secundaria del ritual era el recorrido desde el lugar de la sentencia hasta la colina de la ejecución. Un espectáculo ensayado a lo largo de los siglos, aceptado con morbosa ferocidad, ya que la multitud se apiñaba a ambos lados del camino. Y por su crueldad y misericordia, instrumento de disuasión para posibles criminales o para esclavos indóciles. El ser físico y psíquico del condenado quedaba envilecido hasta el extremo, por una serie de acciones violentas, cuya eficacia destructiva había sido largamente probada. Lo primero de todo, se le arrancaban las vestiduras, y sólo un antiguo sentido del pudor romano permitía que le dejasen encima un subligáculum o paño menor. Mientras, el resto del cuerpo quedaba expuesto a golpes y violencias. Únicamente si la flagelación ya había tenido lugar, el condenado podía ser revestido de algún modo antes de su último recorrido. Luego sus brazos eran abiertos horizontalmente, extendidos. Y por detrás de ellos se le ataba a las muñecas, al antebrazo y a los codos, aquel travesaño llamado patibulum, que en el momento de la ejecución constituiría el brazo horizontal de la cruz. A este respecto, toda nuestra imaginación, que se alimenta de la pintura occidental, desde el medievo hasta nuestros días, debe reconcentrarse sobre una escena que es bastante diferente de cuanto hemos visto siempre. El condenado no cargaba con toda la cruz sobre su espalda, puesto que la parte vertical de ésta, llamada staticulum o stipes, había sido ya sólidamente fijada en el lugar de la ejecución. Probablemente, servía para más de una ocasión, sino únicamente con el travesaño horizontal. Cargado así y atado contra los húmeros, el travesaño sometía los brazos del condenado a una tensión tremenda. No le permitía bajarlos durante todo el trayecto, ni le permitía apoyarse o protegerse en caso de caídas. Si los condenados eran más de uno, se les ataba en fila, uno tras otro. La costumbre de agrupar ejecuciones era bastante frecuente, para una más eficaz utilización de los carnífices y de las escoltas. También, como por el efecto publicitario e intimidatorio del sangriento espectáculo colectivo. La novela de Cherea nos describe cómo sucedía: 16 condenados a muerte eran atados uno a uno en fila, con largas cuerdas anudadas en el tobillo de quien precedía y al cuello de quien seguía. Cada uno llevaba su patíbulo, y así, avanzaban entre tirones y caídas. Plauto hace decir al juez de la Carbonaria: él deberá llevar el patíbulum a través de la ciudad, y luego le clavaréis en la cruz. El espectáculo de un recorrido así tenía que quedar claramente grabado en la mente de todos, y debía de ser horrible y angustioso. Plauto, con la ironía que circunda a menudo los asuntos trágicos, lo evoca una vez más, en la Mostellaria y el Miles Gloriosos. Así que te arrastrarán cargado con el patíbulum por las calles, cuando te encuentres con el patíbulum encima, los brazos extendidos. Pero hay otra cita que se refiere a aquel terrible recorrido. Es quizá la más poética, la más psicológicamente intensa, puesto que ha sido puesta en boca de alguien que tenía que haber conocido bien aquel horror. En efecto, se puede leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 18. Tú extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no querrías ir. Una precisa aunque delicadísima descripción y previsión
del suplicio, en sus diversas fases, sin que se mencione la cruz en ningún momento. De este ritual nacen, en la lengua latina, las palabras patibulatus, aquel que lleva el patíbulo, y cruciarius, el que irá a la cruz. Que el camino hasta el lugar de las ejecuciones, el campo maldito, fuese extremadamente atormentador, se deduce del hecho de la ley romana. Consideraba cumplida la sentencia tanto si el cruciarius moría de cruz, como si moría sub cruce, es decir, en el camino. Esta relectura de los antiguos textos nos permite encontrar un fundamento histórico ulterior para las descripciones evangélicas y para la tradición cristiana, que ha sobrevivido a los siglos. De la vía dolorosa, las mujeres de Jerusalén que compadecían al condenado inocente, o la escolta que obligaba al famoso Simón de Cirene a llevar el patíbulo. Simón sustituyó al condenado, ya exhausto, en los últimos pasos hacia la colina de la ejecución. De las actas de Pedro, escritas más o menos en torno al 190 después de Cristo, podemos deducir cómo estaba situado el estipes de la cruz. Al llegar al lugar de la ejecución, Pedro dice serenamente, «Mas ¿por qué me retraso, y no me acerco?» Y se acercó y esperó cerca del madero. Y lo mismo las actas de Andrés, nos describen al apóstol que vio el madero plantado en el suelo, y se acercó y dijo, «Desde hace tiempo estás ahí, fijado en la tierra, y me esperabas». Pero esta literatura geográfica nos hace olvidar, probablemente, el concreto horror físico de la ejecución en sí misma, y también aquí, solo podemos reconstruir la imagen trenzando entre sí las numerosas citas. La cruz del tiempo histórico que nos interesa, era la llamada crux patibulata, porque el travesaño horizontal se metía en el vertical, formando un ángulo recto. De algunos relatos, podemos deducir cuáles podían ser sus dimensiones, y principalmente, a qué altura estaba del suelo. Había una cruz llamada humilis, baja, hasta tal punto de que fieras y animales vagabundos podían destrozar el cadáver, o incluso el cuerpo todavía vivo. También otra cruz llamada sublimis, que por la altura y el sitio en que estaba puesta, podía verse desde lejos. Suetonio, en su vida de Galba, nos cuenta que un condenado protestaba, porque al ser ciudadano romano no estaba sujeto, en aquellas circunstancias, a la pena de cruz. Como respuesta, el juez hizo levantar una cruz más elevada, y pintada de blanco. Cicerón cuenta de otro condenado, cuyo nombre era Gabio, crucificado en la costa siciliana, de modo tal que desde la cruz, podía ver la costa calabresa y hasta su propia casa. El historiador Flavio Josefo refiere, con algunos particulares detalles, cómo se hacía la crucifixión. Nacido el año 37 después de Cristo, Flavio Josefo pertenecía a una prestigiosa familia sacerdotal judía, y vivió un momento histórico lacerante, el de la revuelta judía y la destrucción de Jerusalén. Su amistad con el general romano Tito, luego emperador, aunque contaminada de traición a los ojos de sus contemporáneos, nos ha brindado un enorme servicio histórico. Se le permitió escribir, y dejar para el futuro, sus obras Antigüedades judías y Guerra de los judíos, publicadas en torno al 79 después de Cristo, cuando el recuerdo de los hechos era todavía recientísimo. Él fue testigo ocular del asedio de Jerusalén, y de la extrema ferocidad de aquellos combates. Centenares de judíos huían cada día de la ciudad asediada y consumida por el hambre, y ninguno de los que caían en manos de los romanos era dejado con vida. Todos eran crucificados en los alrededores de la ciudad, delante de sus murallas, para aterrorizar a los supervivientes que resistían.
La multitud era tal, Flavio Josefo habla de más de 500 ejecuciones diarias, que faltaba tierra para plantar las cruces y cruces, en que clavaban los cuerpos. Y por escarnio y odio, los soldados se divertían clavando a los condenados en las más variadas posturas. Por numerosos testimonios, sabemos que la fijación a la cruz se hacía mediante cuerdas y con clavos, o con las dos cosas a la vez. El criterio no era otro, en realidad, que el de infligir una larga y espectacular agonía. Veamos a continuación algunos extractos de Séneca. Ordenó que fuese clavado en la cruz, y dio instrucciones a los verdugos para que le ataran pies y manos, a fin de que no sufriese menos a causa de los clavos, sino para que su tormento durase más. Agonice extendido en el madero, colgado con clavos, y con los miembros en tensión, hasta que muera. Ordenó que fuese crucificado, y añadió que le fuesen atados los pies y las manos y fuese extendido como sobre un aculeo, para que no desfalleciese rápidamente, como en el caso de que hubiera sido clavado. Lo ataron de pies y manos, pero no le clavaron. Esta era la intención del procónsul, que quería atormentarlo dejándole colgado. El procónsul ordenó a los verdugos precisamente que fuese atado y no clavado. Había, pues, una precisa opción de procedimiento por parte de la autoridad, a la que se atenían los ejecutores. Algunos autores nos señalan la operación de echar a tierra al condenado, con la espalda contra el patibulum, para clavar los primeros clavos, los de las manos. A veces, para prolongar el suplicio, el cruciarius era también atado a la cruz, a fin de que su peso no gravitase únicamente sobre las heridas de los clavos. Buscaban de este modo, que sin la extrema atrocidad provocada por la enclavación, la muerte llegase más lentamente. Pero, por lo general, la crucifixión romana se efectuaba sencillamente con clavos de carpintería, los clavitravales, de 12 a 18 centímetros de longitud. Todavía en el siglo VI, Ulpiano, jurista del emperador Justiniano, usa efectivamente la equivalencia jurídica, crucificar, igual a clavar en la cruz con clavos. Y otra historia clásica, las Metamorfosis de Apuleyo, nos describen con gran verismo la ejecución de un célebre bandido. Su mano fue clavada al batiente de una puerta, un único golpe, bien calculado y dado con fuerza sobre el clavo, fijó tan estrechamente la mano al leño, que para separar el cadáver hubo que cortar el brazo. Esta descripción, que hasta hace pocos años era todavía considerada como el relato de un poeta de fantasía exuberante, ha encontrado una estremecedora confirmación en una tumba de Givat Amivtar, en Israel. En esta localidad, que se hizo célebre por esta razón, se descubrió un osario cuya fecha puede estar en torno a los días de la guerra de los judíos, es decir, el 70 después de Cristo. Estaba todavía íntegro y llevaba inscrito el nombre del muerto, que era Johanán. Yacía dentro el esqueleto de un hombre, todavía joven, que se veía había muerto en la cruz. En efecto, sus talones se mantenían juntos por un clavo, que todavía fijado en los huesos, los atravesaba lateralmente uno tras otro. La punta del clavo estaba retorcida, debía de haber sido martillada contra una madera durísima y, efectivamente, habían quedado adheridos a ella fragmentos de madera nudosa, que era de olivo. Ahora bien, la madera de olivo es inadecuada como pocas para ser cortada en tablones largos y derechos. Tenía que ser inadecuada, en aquellos tiempos, para hacer con ella cruces. Aquel esqueleto, el primer cadáver encontrado en la historia de un hombre crucificado, con toda seguridad en época romana, fue objeto de apasionados estudios,
y llevó a una reconstrucción aterradora. Ejecutado en tiempo de desórdenes, luchas y matanzas, Johanan fue clavado probablemente por los brazos a un patíbulum, y este fue incrustado luego en un tronco de olivo. La posición lateralmente contorsionada de los pies sugiere que los ejecutores fijaron su cuerpo, clavándolo de acuerdo con las curvas del tronco de olivo. El caso Johanan se reveló precioso para el estudio del lienzo. Efectivamente, el punto en que los verdugos romanos solían atravesar los brazos por los clavos ha sido objeto de una larga investigación histórica, arqueológica y médico-legal. El hecho es que la lengua latina significa, con la palabra manus, una zona que comprende la palma, la muñeca y acaso hasta la primera sección del antebrazo. Por este motivo, toda nuestra pintura desde el medievo en adelante, nos ha mostrado los clavos metidos en la palma de las manos. Es preciso tener en cuenta que las primeras crucifixiones veristas fueron pintadas cuando ya no se crucificaba a nadie en Europa, desde hacía al menos 700 años. En realidad, experimentos de medicina legal sobre cadáveres han demostrado que un cuerpo clavado por las palmas de las manos queda suspendido durante pocos minutos, porque los ligamentos se rasgan. Por consiguiente, la enclavación se sostenía con cuerdas o tenía que hacerse en un punto más robusto. Esta hipótesis ha encontrado una alucinante confirmación, una vez más, en el martirizado esqueleto de Jibata Miptar. El antropólogo Nico Haas, a base de pacientes y atentas observaciones, encontró el lugar en la pared del hueso radio, por encima del pulso. El cadáver tenía una erosión ocasionada por el paso del clavo, y por los atormentados movimientos del brazo, en torno a la espiga de hierro. El condenado, con los brazos extendidos sobre el madero transversal, era enclavado en el punto que los verdugos identificaban sin error por su larga experiencia. El patíbulum, con el cuerpo colgando, se levantaba y encajaba en el stipes vertical, que estaba sólidamente plantado en el suelo. Dice Lactancio, lo suspendieron y lo fijaron en la cruz. Y Cipriano, para evocar una multitud que incita a los verdugos, aflige, suspende, enclávale, cuélgale. Luego, las dos fases de la operación vienen indicadas con precisión técnica por Fírmico Materno. Habiéndolo clavado en el patíbulo, lo cuelgan cruelmente en cruz. En la Sacta Petri, está cuidadosamente descrita la fijación del patíbulum en el stipes, como cuando se iza una vela. En su original discorso de interpretazione del sogni, Artemidoro, dice que soñar que se danza en un lugar elevado y suspendido en el aire, es presagio de ser llevado a la cruz. Esta referencia puede interpretarse como una descripción del momento en que el cuerpo del condenado, suspendido únicamente por los brazos, pende de la cruz. Era el intervalo de tiempo necesario para que los ejecutores inmovilizaran los pies del condenado y los fijaran al madero. Se conocían diversos sistemas para hacerlo. La agonía del condenado dependía en gran medida de esto. Una primera variante consistía en fijar el cuerpo con las piernas muy tensas hacia abajo y los brazos por encima de la cabeza. Esto provocaba una muerte rápida por dificultades respiratorias, anoxemia, coma y asfixia final. El tiempo de una muerte por suspensión se puede calcular en pocos minutos, como comprobaron Moeder y Hinek. Este último asistió como médico del ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, a un castigo entonces en uso. La llamada Anbindung, es decir, atar a un soldado por las muñecas y dejarlo así suspendido, sin que los pies tocasen el suelo. Una segunda variante
para el bloqueo de los pies, era disponerlos con el apoyo de un subpadaneum, sobre el que el condenado pudiera sostenerse, aunque clavado, o con el auxilio de un corto y tosco asiento. En tal caso, la muerte, menos dolorosa, se consumaba lentamente a causa de los traumatismos, el shock y las descompensaciones cardiocirculatorias. Una tercera variante era la crucifixión con clavos y sin apoyo alguno, con las piernas ligeramente plegadas. Este método se usaba para que las plantas de los pies quedaran adheridas verticalmente, o casi, al madero del estipes, y era necesario que las rodillas estuvieran considerablemente dobladas. Esta relativa libertad de los miembros, que se fijaban mediante clavos, pero que no se ataban, permitía al condenado algunos movimientos, aunque es fácil pensar que en su mayor parte no eran voluntarios. La suspensión por los brazos, de hecho, dilataba enormemente el tórax, impedía la expiración y creaba una rápida sensación de sofoco. Se producía, en suma, una veloz crisis de asma mecánica, por lo que el condenado hacía fuerza sobre sus rodillas y sobre los pies, para aliviar la carga de los brazos, reducir la dilatación del tórax y respirar. Pero esta posición tan horrorosamente antinatural debilita rápidamente los músculos de las piernas, que cedían, volviendo a caer en la postura inicial. La agonía, como ha podido comprobar la medicina legal, se desarrollaba por entero en medio de esta dramática alternancia, de afanosos intentos de respirar y de abandonos exhaustos. Séneca describe a un crucificado que acababa de ver, y dice que el hombre, suspendido por los brazos, con la cabeza hundida entre los hombros, exhausto, tenía un aspecto monstruoso. Mira, dice Lactancio, las manos horadadas por los clavos, los músculos en tensión, los miembros ensangrentados. En lo alto del estipes, se clavaba una tablilla con la motivación de la condena. El nombre de la tablilla era Titulus. La versión sinaítica del Evangelio de Mateo nos dice, et sedentes scripserunt culpam, et posuerunt super caput eius, y le levantaron la culpa, y la pusieron sobre su cabeza. Es de suponer que en las provincias lejanas del imperio, eran soldados, y no carnífices especializados como los de Roma, los que ejecutaban todas las funciones de la justicia. Desde la flagelación preliminar hasta la conducción del condenado al lugar de la ejecución, la crucifixión y la vigilancia final. Un piquete de soldados, 4 al menos, llamado cuaternio, montaba efectivamente la guardia ante los crucificados mientras duraba su agonía. Hay testimonios escritos sobre la administración a los condenados de una bebida alcohólica, estupefaciente y anestésica, o de alguna manera adormecedora, fuertemente aromatizada. Algunas descripciones nos permiten intuir cómo se administraba y con qué finalidad. Eusebio, por ejemplo, relata que algunos condenados fueron mantenidos así hasta que murieron de hambre. En otros casos, la piedad aliviaba la sed ardiente de la agonía, ofreciendo al condenado la antigua bebida del legionario, la posca, agua desinfectada con vinagre. Nos ha llegado el recuerdo singular de un condenado que sobrevivió. Flavio Josefo, durante el asedio a Jerusalén, vi a 3 judíos amigos suyos, prisioneros, crucificados por Tito, intervino y pidió su liberación. Retirados de la cruz, los hizo curar, pero 2 murieron a los pocos días, y solo uno sobrevivió. A veces, los crucificados tardaban en morir, tal como cuenta Orígenes, vivían sumidos en un sufrimiento atroz. El tiempo de supervivencia dependía de muchas circunstancias. El tipo de crucifixión,
las torturas precedentes como la flagelación, los traumatismos sufridos durante el camino al lugar de la ejecución, y la propia complexión física. Nos han llegado noticias de agonías muy largas. Algunos de los condenados, atados a la cruz, sin clavos, como dice Plutarco, sobrevivieron hasta 10 días y fueron acabados a golpes. Cuando se quería acelerar la muerte, el sistema utilizado, despiadado, como todo en aquel atroz ritual, era llamado crurifragium. Con violentos golpes de maza se les rompía las piernas en el tercio inferior. La rotura de las tibias interrumpía, repentinamente, aquel angustioso mecanismo de levantarse, haciendo fuerza sobre las rodillas, para aliviar la tensión de los músculos del tórax y poder respirar. Orígenes, hablando de los 2 ladrones del Evangelio, a los que les fueron rotas las piernas, dice: los judíos solicitaron esta medida, porque sintieron piedad de ellos, al ver en qué condiciones sobrevivían después de tantos sufrimientos. Muchos otros autores romanos, de Plauto a Séneca, de Cicerón a Salustio, nos hablan de la práctica del crurifragium, que debía ser bien conocida y practicada con pericia técnica. También de este último aspecto de la muerte en la cruz nos ha quedado un emocionante hallazgo, aquel célebre esqueleto de Gibata Miptar, que parece recoger toda la casuística más típica de las crucifixiones romanas. En efecto, tiene las tibias rotas, exactamente en el tercio inferior, donde el hueso, al hacerse más delgado y estar menos protegido por las masas musculares, se quebraba más limpiamente bajo el golpe de maza. Pero en el procedimiento romano, había otra forma más rápida y misericordiosa de provocar la muerte, o de asegurarse que el condenado había muerto verdaderamente. Un golpe de lanza que atravesaba el tórax y alcanzaba el corazón. Correspondía este último control al centurión que había estado al mando del cuaternio, y que precisamente a causa de esta última función de justicia, era llamado exactor mortis. Después de esto se podía desencajar o retirar el patíbulum, separar el cuerpo del madero y arrojarlo a las fosas comunes, o cederlo, según la ley romana, a cualquiera que lo solicitase piadosamente. Dice Quintiliano, el juez no prohíbe la sepultura de aquellos que han sido traspasados.